El teléfono sonó cuando menos lo esperaba. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me obligó a contestar. La voz al otro lado era grave, cautelosa, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Señora Benita, soy Gilberto, el gerente del restaurante Bella Notte. Necesito que venga lo antes posible. Hemos revisado las grabaciones de seguridad de la noche en que cenó aquí con su hijo, y hay algo que usted debe ver personalmente. Por favor, venga sola. No le diga nada a su hijo. Es importante. Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Grabaciones? ¿Por qué tenía que ir sola? ¿Qué había en esas imágenes que no podía compartir con Mateus? El tono de Gilberto no era casual, era urgente, casi alarmante. Colgué el teléfono sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. No entendía nada, pero sabía que algo terrible estaba a punto de revelarse. Apenas una semana antes, mi vida era completamente diferente. Despertaba cada mañana en mi casa acogedora, con las cortinas color marfil filtrando la luz suave del amanecer. Mi hogar siempre había sido mi refugio, el lugar donde construí recuerdos, donde crié a Mateus siendo madre soltera, donde cada rincón guardaba una historia de esfuerzo y amor. La sala estaba decorada con fotografías de nosotros dos a través de los años. Mateus de niño en mi regazo, Mateus graduándose de la universidad, Mateus abrazándome en cada cumpleaños. Yo lo había dado todo por él. Absolutamente todo. Trabajé doble turno durante años como enfermera para pagarle la mejor educación. Sacrifiqué mis propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos, y nunca, ni una sola vez, me arrepentí de nada. Mi rutina era simple, pero me llenaba de paz. Preparaba café por las mañanas mientras escuchaba las noticias, regaba mis plantas en el pequeño jardín trasero, y por las tardes caminaba por el parque cercano para mantenerme activa. A mis 64 años, me sentía bendecida. Después de tantos años sola, finalmente había encontrado compañía. Renato había llegado a mi vida hacía 2 años, en una reunión de amigos que organizó mi mejor amiga Mariana. Él era atento, cariñoso, siempre preguntándome cómo había pasado el día, trayéndome flores sin razón aparente. Me hacía sentir joven nuevamente, me hacía creer que todavía había espacio para el romance en mi historia. Cenábamos juntos al menos 3 veces por semana, él me llevaba al cine, caminábamos tomados de la mano por la plaza. Era todo lo que había soñado después de tantos años de soledad. Y Mateus, mi hijo, mi razón de existir, parecía feliz por mí. Al principio, cuando le presenté a Renato, noté cierta tensión en su mirada, pero luego se relajó. Me dijo que lo importante era que yo fuera feliz, que merecía tener a alguien a mi lado después de haberme dedicado tanto a él. Esas palabras me habían llegado al alma. Mateus vivía en su propio departamento al otro lado de la ciudad, trabajaba en una empresa de tecnología, o al menos eso era lo que me decía. Nos veíamos regularmente, él me visitaba los domingos para almorzar juntos, y yo siempre le preparaba sus platos favoritos. Era un hijo atento, o eso creía yo. Me llamaba casi todos los días, me preguntaba si necesitaba algo, si estaba bien de salud. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. La semana anterior, Mateus me había dado una sorpresa maravillosa. Me llamó un martes por la tarde, con esa voz emocionada que siempre usaba cuando planeaba algo especial. Mamá, quiero llevarte a cenar este viernes. Es tu cumpleaños número 64, y quiero celebrarlo como te mereces. He hecho reservación en el restaurante Bella Notte, ese lugar elegante del centro que siempre quisiste conocer. Mi corazón se llenó de alegría. El Bella Notte era famoso por su atmósfera sofisticada, sus platos exquisitos, y sus precios elevados. Nunca había ido porque me parecía un lujo innecesario, pero la idea de que mi hijo quisiera llevarme allí me conmovió profundamente. Le dije que no era necesario gastar tanto, que con estar juntos era suficiente, pero él insistió. Mamá, tú te sacrificaste por mí toda la vida. Déjame hacer esto por ti. Te lo mereces más que nadie. El viernes llegó y yo estaba nerviosa como una adolescente. Me arreglé con cuidado. Escogí un vestido color verde oliva que Renato me había regalado hacía unos meses, me maquillé suavemente, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que todavía tenía vida en los ojos, que todavía podía sentirse hermosa. Mateus pasó a recogerme a las 7 de la noche. Llegó en su auto, bajó para abrazarme, y me dijo que me veía radiante.
Durante el camino al restaurante, conversamos sobre todo y nada, sobre sus proyectos laborales, sobre mis caminatas matutinas, sobre lo mucho que nos queríamos. Todo parecía perfecto. Todo parecía real. El Bella Notte era exactamente como lo había imaginado. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, las mesas estaban cubiertas con manteles color crema impecables, y el aroma de las especias flotaba en el aire. Un pianista tocaba melodías suaves en una esquina. Mateusz había reservado una mesa junto a la ventana, con vista a la fuente iluminada del jardín exterior. Me sentí como una reina. Pedimos vino, elegimos platos sofisticados que nunca había probado, y pasamos casi 3 horas conversando, riendo, recordando momentos de cuando él era pequeño. En un momento dado, Mateusz levantó su copa y brindó por mí. Por la mejor madre del mundo, por la mujer más fuerte que conozco, por todo lo que has hecho por mí. Tenía lágrimas en los ojos cuando chocamos las copas. Yo también lloré. Pensé que ese era el momento más feliz de mi vida reciente. Pero ahora, una semana después, ese recuerdo estaba manchado por la llamada de Gilberto. ¿Qué podía haber en esas grabaciones? ¿Por qué el gerente del restaurante necesitaba hablar conmigo en secreto? ¿Por qué me había pedido específicamente que no le dijera nada a Mateusz? Las preguntas me atormentaban, giraban en mi mente sin cesar. Intenté llamar a Mariana para contarle, pero ella no contestó. Intenté distraerme viendo televisión, pero no podía concentrarme. Las palabras de Gilberto resonaban en mis oídos una y otra vez. Venga sola. No le diga nada a su hijo. Había algo siniestro en esa petición, algo que me revolvía el estómago. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé mirando el techo, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás habían robado algo en el restaurante y necesitaban que yo identificara a alguien. Quizás había un problema con la cuenta y querían resolverlo discretamente. Pero entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué la advertencia de no decirle a Mateusz? Nada tenía sentido. Me levanté varias veces durante la noche, caminé por la casa en la oscuridad, bebí agua, intenté calmarme. Pero la ansiedad crecía como una planta venenosa dentro de mi pecho. Al día siguiente, Gilberto volvió a llamar. Señora Benita, ¿cuándo puede venir? Es realmente urgente. Lo que tengo que mostrarle no puede esperar. Su insistencia me asustó aún más. Le dije que podía ir esa misma tarde. Él pareció aliviado. Perfecto. La espero a las 4. Y recuerde, por favor, no mencione esto a nadie. Especialmente a su hijo. Cuando vea las imágenes, entenderá por qué. Colgué con las manos heladas. Algo terrible estaba por revelarse, lo sentía en cada fibra de mi ser. Las horas hasta las 4 de la tarde se arrastraron como siglos. Intenté hacer mis actividades normales, pero todo me parecía extraño, fuera de lugar. Regué las plantas sin prestar atención, casi ahogándolas con demasiada agua. Preparé un té que dejé enfriar sin probarlo. Me senté en el sofá mirando el reloj cada 5 minutos, sintiendo como el tiempo se burlaba de mí. Renato me había enviado un mensaje preguntándome si quería almorzar juntos, pero le dije que no me sentía bien, que prefería descansar. No podía verlo en ese estado de nerviosismo sin que él notara que algo andaba mal. Y la advertencia de Gilberto resonaba constantemente. No le digas a nadie. Especialmente a tu hijo. Cuando finalmente llegó la hora de prepararme para salir, mis manos temblaban tanto que apenas pude ponerme los zapatos. Me miré al espejo y vi a una mujer asustada, con ojeras profundas y el rostro pálido. Algo dentro de mí sabía que después de esa tarde, nada volvería a ser igual. Es extraño cómo el instinto puede advertirnos del peligro incluso cuando nuestra mente se niega a aceptarlo. Me puse una chaqueta color gris porque hacía fresco, tomé mi bolso, y salí de casa con las piernas temblorosas. El camino al restaurante se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo parecía una tortura diseñada para prolongar mi agonía. Mis pensamientos saltaban de una posibilidad a otra, cada una más perturbadora que la anterior. Cuando llegué al Bella Notte, el lugar lucía completamente diferente a como lo recordaba. Sin la multitud de clientes, sin las luces románticas encendidas, sin el pianista tocando melodías suaves, el restaurante parecía un escenario vacío después de que termina la función. Las sillas estaban colocadas sobre las mesas, el piso brillaba recién pulido, y el silencio era absoluto y pesado.
Gilberto me esperaba en la entrada. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un rostro serio que intentaba mantener la compostura profesional, pero sus ojos delataban preocupación genuina. Me saludó con un apretón de manos formal y me invitó a seguirlo hacia la parte trasera del restaurante. «Señora Benita, le agradezco que haya venido», dijo con voz baja mientras caminábamos por un pasillo que conducía a las oficinas administrativas. «Lo que voy a mostrarle es delicado, muy delicado. Necesito que esté preparada». Sus palabras me provocaron un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. ¿Preparada para qué? ¿Qué podía ser tan terrible? Entramos a una pequeña oficina con un escritorio, una computadora y varios monitores que mostraban diferentes ángulos del restaurante captados por las cámaras de seguridad. Gilberto me ofreció una silla y yo me senté sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Él se sentó frente a la computadora y respiró profundamente antes de hablar. «Mire, esto no es fácil para mí», comenzó, sin mirarme directamente a los ojos. «Normalmente no reviso las grabaciones de seguridad a menos que haya un incidente. Pero hace 3 días, uno de mis empleados notó algo extraño y me lo reportó. Cuando vi las imágenes, supe que tenía que llamarla. Esto la involucra directamente». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿De qué está hablando?», pregunté con voz quebrada. Gilberto movió el mouse, abrió un archivo y giró uno de los monitores hacia mí. «Las grabaciones que voy a mostrarle son de 2 momentos diferentes. El primero es de 4 días antes de que usted cenara aquí con su hijo. El segundo es de la misma noche de su celebración. Preste mucha atención». La pantalla se iluminó mostrando la fecha y hora en la esquina superior derecha. Era un lunes por la tarde, 4 días antes de mi cumpleaños. La cámara enfocaba la zona trasera del restaurante, cerca de la entrada de la cocina, un área donde normalmente no hay clientes. Y entonces los vi. Mi respiración se detuvo. Allí, en esa grabación, estaban Mateus y Renato. Juntos. Hablando. Mi hijo y mi novio, manteniendo una conversación que parecía íntima, secreta, cómplice. Pero eso era imposible. Ellos apenas se conocían. Se habían visto tal vez 3 o 4 veces en reuniones familiares, siempre con cierta distancia cordial. ¿Qué hacían reunidos en un restaurante, días antes de mi cumpleaños, sin que yo supiera nada? Gilberto subió el volumen. Aunque la calidad del audio no era perfecta, podía escucharse claramente lo que decían. La voz de Mateus sonaba calculadora, fría, completamente diferente a la voz cariñosa que usaba conmigo. «Todo está listo entonces. El viernes la traigo aquí, la mantengo distraída durante al menos 2 horas, y tú haces lo tuyo. Ella siempre deja su teléfono sobre la mesa cuando come, es un hábito que tiene. Será fácil». Renato asintió con una sonrisa que jamás le había visto, una sonrisa oscura, llena de ambición. «Perfecto. Ya tengo acceso a su correo electrónico desde hace meses. Con su teléfono puedo confirmar las transferencias sin que ella reciba ninguna notificación. Para cuando se dé cuenta, ya habremos movido suficiente dinero». El mundo se detuvo. Las paredes de la oficina parecieron cerrarse sobre mí. Mis oídos zumbaban. ¿Transferencias? ¿Dinero? ¿Mi hijo y mi novio hablando sobre robarme? No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, una alucinación, algo que mi mente estaba inventando. Pero la imagen en la pantalla era clara, nítida, innegable. Mateus continuó hablando. «Mi madre tiene ahorros de toda su vida, casi $120,000 entre su cuenta de ahorros y su fondo de retiro. Es dinero que ella ni siquiera usa, solo lo tiene ahí guardado. Podemos tomar 30,000 sin que ella lo note de inmediato, y cuando lo haga, ya será demasiado tarde. Además, ella confía en mí ciegamente. Si le pregunta algo, yo le diré que debe ser un error del banco». Renato rió. Ese sonido me atravesó como un cuchillo. «Tu madre es ingenua. Ha sido facilísimo manipularla. Cree que la amo. Es patético». Mis manos cubrieron mi boca para ahogar un grito. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Gilberto pausó el video y me miró con compasión genuina. «Lo siento muchísimo, señora Benita. Sé que esto es devastador. Pero necesita ver la segunda grabación. Es de la noche de su cumpleaños».
No quería ver más. Quería salir corriendo de allí, despertar de esa pesadilla, volver a mi vida de hace una semana cuando todo era feliz y seguro. Pero mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse. Gilberto reprodujo la segunda grabación. Era la noche de mi celebración. La cámara mostraba nuestra mesa junto a la ventana. Yo estaba sonriendo, radiante, feliz, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. En un momento de la grabación, Mateus se levantó y dijo algo que no alcanzaba a escuchar. Probablemente me dijo que iba al baño. Yo seguí bebiendo mi vino, mirando el jardín iluminado por la ventana. Y entonces, en la grabación, vi cómo Renato se acercaba a nuestra mesa. Él no debería estar allí. Yo no sabía que estaba en el restaurante esa noche. Se acercó con movimientos rápidos y calculados. Tomó mi teléfono que había quedado sobre la mesa junto a mi bolso, lo desbloqueó con facilidad y comenzó a hacer algo en la pantalla. Sus dedos se movían con rapidez, con precisión, como si hubiera practicado ese momento 1000 veces. Después de aproximadamente 3 minutos, dejó el teléfono exactamente donde estaba y desapareció. Mateus regresó a la mesa poco después, sonriendo, y yo nunca noté nada. Gilberto detuvo la grabación. El silencio en esa oficina era sepulcral. Esa noche, mientras usted cenaba con su hijo, su novio accedió a su teléfono y realizó transferencias bancarias. Lo confirmamos al revisar los movimientos posteriores en otras cámaras. Él salió del restaurante minutos después. Todo fue planeado con precisión milimétrica. Las palabras llegaban a mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había crecido en mi vientre, que había sido mi razón para levantarme cada mañana durante décadas, que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas, me había traicionado de la manera más cruel posible. Y Renato, el hombre al que había abierto mi corazón después de años de soledad, era su cómplice. No sé cuánto tiempo permanecí sentada en esa silla, mirando la pantalla negra del monitor sin ver realmente nada. Mi mente estaba en blanco, como si alguien hubiera borrado todos mis pensamientos y solo quedara un vacío doloroso. Gilberto me ofreció un vaso con agua, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Bebí apenas un sorbo porque sentía la garganta completamente cerrada, como si algo me estuviera ahogando desde adentro. Las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas, silenciosas y frías. No podía hablar. No podía moverme. Solo podía existir en ese dolor que crecía y crecía hasta llenar cada espacio de mi ser. Señora Benita, necesito preguntarle algo importante, dijo Gilberto con voz suave, casi susurrando. ¿Usted notó movimientos extraños en sus cuentas bancarias después de esa noche? Su pregunta me obligó a regresar a la realidad, aunque no quería. Intenté recordar. Había revisado mi cuenta unos días después de mi cumpleaños, como hacía habitualmente cada semana. Me pareció que el saldo estaba un poco más bajo de lo que recordaba, pero pensé que tal vez había gastado más de lo usual en el supermercado o en alguna compra que olvidé registrar. Nunca sospeché nada malo. Nunca imaginé que alguien podría estar robándome, mucho menos las 2 personas que más amaba en el mundo. Yo, creo que sí, logré articular con voz quebrada. Pero pensé que era mi error, que había olvidado algún gasto. Gilberto asintió con tristeza. Es exactamente lo que ellos esperaban. Que usted dudara de sí misma antes que de ellos. Es una técnica común en este tipo de fraudes familiares. Los perpetradores aprovechan la confianza y el amor para cometer sus crímenes, sabiendo que la víctima tardará en darse cuenta o que incluso se culpará a sí misma. Sus palabras me hicieron sentir estúpida, ingenua, patética. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Todas las señales estaban ahí, solo que yo había elegido ignorarlas porque quería creer en la fantasía de una familia amorosa. Entonces comencé a recordar cosas que antes me parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un sentido siniestro. Renato siempre mostraba demasiado interés en mis finanzas. Me preguntaba cuánto había ahorrado, dónde tenía mis cuentas, si había pensado en inversiones. Yo pensaba que era preocupación genuina, que quería ayudarme a administrar mejor mi dinero en la vejez. Incluso una vez me sugirió que le diera acceso a mi correo electrónico por seguridad, diciéndome que si algo me pasaba, alguien debería poder manejar mis asuntos. Yo se lo di sin pensarlo 2 veces porque confiaba en él completamente. Dios mío, yo misma le entregué las llaves de mi vida.
Me había convertido en mi propia enemiga por ingenua, por desesperada por amor, por ciega. Y Mateus, mi hijo. Recordé todas las veces que me llamaba preguntando sobre mi salud, sobre si tomaba mis medicamentos, sobre si necesitaba algo. Yo pensaba que era un hijo devoto, pero ahora entendía que solo estaba monitoreándome, asegurándose de que yo estuviera lo suficientemente confiada y distraída como para no notar sus movimientos. Recordé cómo insistió en llevarme al Bella Notte específicamente, cómo eligió una mesa junto a la ventana donde yo quedaría absorta mirando el jardín, cómo se tomó su tiempo para ir al baño dejándome sola con mi teléfono vulnerable sobre la mesa. Todo había sido calculado con precisión diabólica. ¿Qué hago ahora?, pregunté a Gilberto con voz rota, casi infantil, como si esperara que un extraño pudiera darme respuestas que ni siquiera yo tenía. Él me miró con esos ojos llenos de compasión que solo hacían que me sintiera peor. Lo primero es que vaya inmediatamente a su banco y reporte el fraude. Estas grabaciones son evidencia sólida. Segundo, necesita contactar a un abogado. Y tercero, señora Benita, necesita alejarse de ambos lo más pronto posible. Estas personas no la aman. La están usando. Sus palabras eran verdades que dolían como golpes físicos. Cada frase me arrancaba un pedazo de la ilusión en la que había vivido. Salí del restaurante sintiendo que caminaba en medio de una niebla espesa. El sol todavía brillaba afuera, la gente caminaba por las calles riendo y conversando, los autos pasaban con normalidad. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, pero mi mundo personal se había desintegrado por completo. Subí a mi auto y me quedé allí sentada durante casi una hora, incapaz de arrancar el motor, incapaz de decidir a dónde ir. No quería volver a mi casa porque ahora me parecía contaminada con recuerdos falsos. No quería ver a nadie. No quería existir en esa realidad nueva y horrible que acababa de descubrir. Mi teléfono sonó. Era Mateus. Su nombre iluminándose en la pantalla me provocó náuseas. Dejé que sonara hasta que entró el buzón de voz. Segundos después, llegó un mensaje de texto. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Quieres que vaya a visitarte mañana? Te extraño. Leí esas palabras y sentí una furia que nunca antes había experimentado. ¿Cómo se atrevía a escribirme con ese tono dulce después de lo que había hecho? ¿Cómo podía hablar de extrañarme cuando lo único que extrañaba era mi dinero? Quise responderle, gritarle por mensaje todo lo que acababa de descubrir, pero la advertencia de Gilberto resonó en mi mente. No les digas nada todavía. Primero asegura tus finanzas. Primero protégete. Con manos temblorosas, busqué el número de mi banco en internet y llamé. Una operadora amable me atendió y yo, tratando de mantener la compostura, le expliqué que necesitaba revisar urgentemente los movimientos recientes de mi cuenta porque sospechaba de transacciones no autorizadas. Ella me pidió que verificara mi identidad respondiendo varias preguntas de seguridad, y luego comenzó a leer los movimientos de la última semana. El viernes pasado, a las 9:42 de la noche, se realizó una transferencia de $15,000 a una cuenta a nombre de Renato Oliveira Santos. El sábado por la mañana, otra transferencia de $10,000 a la misma cuenta. Y el lunes, una tercera transferencia de $5,000. $30,000. Exactamente la cantidad que Mateus había mencionado en la grabación. Mi visión se nubló. Yo no autoricé esas transferencias, dije con voz apenas audible. La operadora se quedó en silencio unos segundos antes de responder con tono más serio. Entiendo, señora. Esto es un caso de fraude. Voy a bloquear su cuenta inmediatamente para evitar más movimientos no autorizados. Necesitará venir a la sucursal mañana a primera hora para llenar los reportes oficiales y comenzar el proceso de investigación. También le recomiendo que presente una denuncia policial. Colgué el teléfono sintiendo que me ahogaba. $30,000. Dinero que había ahorrado trabajando turnos dobles en el hospital, sacrificando vacaciones, comprando ropa en tiendas de segunda mano, comiendo lo mínimo para poder guardar cada centavo pensando en mi futuro, en mi vejez, en tener algo de seguridad cuando ya no pudiera trabajar. Finalmente arranqué el auto y conduje sin rumbo fijo durante horas. Pasé por calles que no conocía, crucé vecindarios desconocidos, solo manejando para no tener que pensar, para no tener que sentir. Cuando oscureció, me encontré frente a la casa de Mariana. No recuerdo haber decidido conscientemente ir allí, pero mi auto me llevó como si supiera que era el único lugar seguro. Mariana era mi mejor amiga desde hacía más de 30 años.
Nos conocimos cuando nuestros hijos eran pequeños y jugaban juntos en el parque. Ella había estado a mi lado en cada momento difícil de mi vida, cuando me divorcié del padre de Mateus, cuando perdí mi trabajo en el hospital durante la crisis económica, cuando mi madre murió. Si había alguien en quien podía confiar en ese momento de absoluta destrucción, era ella. Toqué el timbre con lo poco de fuerza que me quedaba. Mariana abrió la puerta con una sonrisa que se borró instantáneamente al verme. «Benita, ¿qué pasó? Estás pálida». No pude responder. Solo me derrumbé en sus brazos y comencé a sollozar de una manera que nunca había llorado antes, con gritos ahogados que salían desde lo más profundo de mi ser. Ella me abrazó fuerte, me llevó adentro, me sentó en su sofá y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Cuando finalmente logré calmarme lo suficiente, le conté todo. Cada palabra era como vomitar veneno. Le mostré los mensajes de Gilberto, le describí las grabaciones, le conté sobre el dinero robado. Mariana me escuchó en silencio absoluto, con los ojos cada vez más abiertos por la incredulidad y el horror. Cuando terminé de hablar, ella se quedó sin palabras durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de contarle. Finalmente, tomó mis manos entre las suyas y dijo con voz firme: «Benita, esto es monstruoso. No puedo creer que Mateus sea capaz de algo así. Ese niño que vi crecer, que comía en mi casa, que jugaba con mis hijos, ¿cómo pudo convertirse en esto?». Sus palabras confirmaban que no estaba loca, que lo que había visto era real y tan terrible como yo lo sentía. No era mi imaginación ni mi paranoia. Era la verdad más cruel que jamás había enfrentado. Esa noche me quedé en casa de Mariana. No podía volver a la mía, no podía enfrentar ese espacio lleno de fotografías de Mateus, de recuerdos de Renato, de evidencias de una vida que ahora descubría había sido una mentira. Mariana me preparó té de manzanilla, me dio una de sus pijamas, e insistió en que durmiera en su habitación de huéspedes. Pero yo no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo desconocido, reviviendo cada momento de los últimos 2 años, buscando señales que debía haber visto, preguntándome en qué momento exacto mi hijo decidió que robarme era aceptable, cuestionándome si alguna vez me había amado realmente o si siempre había sido solo una fuente de recursos para él. Los pensamientos más oscuros invadían mi mente. Me sentía sucia, usada, estúpida. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi que Renato era demasiado perfecto, demasiado atento, demasiado interesado en mis finanzas? ¿Cómo no noté que Mateus siempre tenía excusas para no presentarme a sus amigos, para no invitarme a su departamento, para mantenerme en una burbuja donde él controlaba cada interacción? Me sentía como una tonta anciana que había sido engañada con trucos baratos, como esas personas de las que uno lee en las noticias y piensa cómo pudieron caer en eso. Ahora yo era esa persona. Yo era la víctima patética de un fraude familiar. A la mañana siguiente, Mariana insistió en acompañarme al banco. Llegamos cuando apenas abrían las puertas. La gerente de la sucursal, una mujer llamada Julia de unos 40 años, nos recibió en su oficina privada con expresión seria. Le expliqué toda la situación, mostrándole los mensajes de Gilberto como evidencia de que tenía pruebas del fraude. Julia revisó mi cuenta en su computadora y su rostro se ensombreció. «Señora Benita, veo aquí que además de las 3 transferencias que ya le mencionaron por teléfono, hay varios retiros en cajeros automáticos en las últimas semanas. Pequeñas cantidades, $200 aquí, 300 allá. Usted autorizó estos retiros». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No, yo casi nunca uso cajeros automáticos. Prefiero retirar dinero directamente a la sucursal cuando necesito efectivo. Julia asintió gravemente. Entonces estamos hablando de aproximadamente $35,000 en total que han sido sustraídos de su cuenta en las últimas 3 semanas. Esto es muy grave, señora Benita. Voy a iniciar inmediatamente el proceso de investigación por fraude, pero necesito que entienda algo importante. La recuperación de fondos en casos de fraude familiar es extremadamente complicada, especialmente cuando hay evidencia de que usted compartió voluntariamente información de acceso, como su correo electrónico o su teléfono desbloqueado. Sus palabras me golpearon como piedras. Pero yo no sabía que me iban a robar. Yo confié en ellos porque son mi familia. Julia suspiró con compasión. Lo sé, y lo lamento muchísimo. Por eso estos casos son tan crueles. Los bancos pueden recuperar fondos cuando hay hackeos externos o robos de identidad claros,
pero cuando la víctima tiene relación cercana con los perpetradores y existe historial de acceso compartido, se complica legalmente. Aún así, haremos todo lo posible. Necesito que llene estos formularios y que vaya a la policía a presentar una denuncia formal. Sin un reporte policial, no podemos proceder con la investigación bancaria. Salí del banco sintiendo que me habían arrancado lo último que me quedaba, la esperanza de recuperar mi dinero. Mariana me abrazó en el estacionamiento mientras yo lloraba de frustración e impotencia. No es justo, repetía una y otra vez. No es justo que ellos puedan hacer esto y salirse con la suya. Mariana me acarició el cabello como si fuera una niña y dijo, no van a salirse con la suya, Benita. Te lo prometo. Vamos a hacer que paguen por lo que te hicieron. En ese momento, no le creí. Me sentía demasiado derrotada, demasiado destruida como para imaginar que podría haber justicia. Fuimos directamente a la estación de policía. El oficial que nos atendió era un hombre joven llamado Iván que escuchó mi historia con atención y tomó notas detalladas. Le mostré los mensajes de Gilberto, le expliqué sobre las grabaciones de seguridad, le di los detalles de las transferencias bancarias. Iván me hizo muchas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vi a Mateus? ¿Renato tenía llave de mi casa? ¿Alguien más sabía de mis cuentas bancarias? Respondí cada pregunta sintiendo que estaba traicionando a mi propia familia, aunque ellos me habían traicionado primero de la peor manera posible. Señora Benita, voy a ser honesto con usted, dijo Iván después de terminar el reporte. Estos casos de fraude familiar son complicados de procesar porque muchas veces las víctimas deciden no testificar contra sus familiares cuando llega el momento del juicio. Los abogados defensores aprovechan eso. ¿Usted está segura de que quiere seguir adelante con esto? Porque si presenta esta denuncia, su hijo podría enfrentar cargos criminales que incluyen prisión. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo el peso de esa decisión. Pero entonces recordé la voz fría de Mateus en la grabación diciendo ella confía en mí ciegamente, recordé la risa cruel de Renato llamándome patética, y algo dentro de mí se endureció. Sí, respondí con voz firme por primera vez en días. Quiero seguir adelante. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Durante los siguientes días, me convertí en una versión de mí misma que no conocía. Una mujer que hacía citas con abogados, que revisaba documentos legales, que cambiaba contraseñas de todas sus cuentas, que instalaba nuevas cerraduras en su casa. Mariana me acompañó a cada cita, se quedó conmigo cada noche para que no estuviera sola. También llamé a mi hermana Daniela, que vivía en otro estado. Cuando le conté lo que había pasado, tomó el primer vuelo disponible para venir a estar conmigo. Daniela siempre había sido la fuerte de la familia, la práctica, la que resolvía problemas mientras yo era la soñadora, la emocional. Cuando llegó y me vio en ese estado de devastación, su rostro se transformó en furia pura. Ese desgraciado, dijo Daniela refiriéndose a Mateus. Después de todo lo que hiciste por él. Trabajaste hasta destruir tu salud para darle educación, sacrificaste tu juventud para que él tuviera oportunidades, y así te paga. Y ese Renato, si lo tuviera enfrente no respondo por lo que haría. Su rabia me dio fuerzas. Ver que alguien más estaba indignada por mí, que alguien validaba mi dolor y mi derecho a estar furiosa, me hizo sentir menos loca. No estaba exagerando. No estaba siendo dramática. Lo que me habían hecho era imperdonable. Mateus seguía llamándome y enviándome mensajes cada día. Mamá, ¿estás bien? No has contestado mis llamadas. Mamá, me tienes preocupado. ¿Pasó algo? ¿Por qué me ignoras? Cada mensaje me provocaba una mezcla de náuseas y rabia. La hipocresía era insoportable. Renato también me escribía, mi amor, ¿dónde estás? Te extraño. Hice algo malo. Como si no supiera exactamente lo que había hecho. Como si pudiera seguir fingiendo inocencia. Bloqueé sus números temporalmente porque no confiaba en mí misma para no responderles y arruinar todo antes de estar lista. Una tarde, mientras Daniela, Mariana y yo tomábamos café en la cocina de Mariana, mi hermana dijo algo que cambió todo. Benita, ellos no pueden salirse con la suya. No solo por el dinero, sino por lo que representa. Si dejas que esto pase sin consecuencias, pasarán el resto de sus vidas creyendo que pueden usar y manipular a las personas sin pagar el precio. Necesitas hacer algo que los obligue a enfrentar lo que hicieron. Algo público.
Algo que los avergüence tanto como ellos te avergonzaron a ti. Sus palabras resonaron en mi interior. Tenía razón. Una denuncia policial no era suficiente. Un proceso legal que tomaría años tampoco era suficiente. Necesitaba que ellos sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Fue Mariana quien tuvo la idea. Estábamos las tres sentadas en su sala, con tazas de café ya frío olvidadas sobre la mesa, cuando ella dijo, ¿y si les devuelves el golpe en su propio juego? Ellos te engañaron con una cena, con una celebración falsa. ¿Qué tal si tú organizas otra cena, pero esta vez para exponer la verdad frente a todos? La idea me pareció aterradora al principio. ¿Cómo podría enfrentarlos? ¿Cómo podría mantener la compostura mientras los miraba a los ojos sabiendo lo que habían hecho? Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Ellos habían usado mi amor y mi confianza como armas contra mí. Era tiempo de usar su arrogancia y su falsa seguridad contra ellos. Daniela se entusiasmó inmediatamente con el plan. Podemos invitarlos a una cena familiar, algo que parezca completamente normal. Diles que quieres reunir a la familia para celebrar algo, cualquier excusa funciona. Ellos vendrán porque creerán que todavía te tienen bajo control, que todavía eres la Benita ingenua que pueden manipular. Sus palabras me dolieron, pero eran ciertas. Durante semanas, Mateus y Renato habían estado actuando como si nada hubiera pasado, como si yo no mereciera ni siquiera la decencia de una confesión. Era hora de que descubrieran que la mujer a la que habían subestimado era mucho más fuerte de lo que imaginaban. Pasé los siguientes días planeando cada detalle con precisión casi obsesiva. Llamé a Gilberto y le expliqué mi plan. Al principio, él dudó. Señora Benita, ¿está segura de que quiere hacer esto? Podría ser muy duro emocionalmente para usted. Pero cuando le expliqué que necesitaba ese cierre, que necesitaba que ellos supieran que yo sabía la verdad y que no iba a esconderme ni a protegerlos, él aceptó ayudarme. El restaurante estará a su disposición. Haré lo que necesite. Su apoyo significó más de lo que él podría imaginar. Era un extraño que mostraba más compasión y solidaridad que mi propia sangre. Decidí que la cena sería un sábado por la noche, exactamente 3 semanas después de mi cumpleaños. Le pedí a Gilberto que reservara el salón privado del restaurante, un espacio elegante con capacidad para 20 personas, con paredes color crema y una pantalla grande que normalmente usaban para presentaciones corporativas. Esa pantalla sería mi arma. Contacté al abogado que había contratado, un hombre serio llamado Mauro, que me explicó los aspectos legales de lo que estaba planeando. Usted tiene derecho a mostrar esas grabaciones porque son evidencia en un caso de fraude del cual usted es la víctima. Sin embargo, prepárese para las consecuencias emocionales. Lo que está a punto de hacer cambiará su relación con su hijo para siempre. Ya no tengo relación con mi hijo, respondí con voz hueca. El hijo que yo conocía, o que creía conocer, nunca existió. Lo que tengo ahora es un extraño que comparte mi apellido y mi sangre, pero que no tiene mi amor ni mi respeto. Mauro asintió con comprensión. Habíamos discutido la posibilidad de demandar a Mateus y a Renato civilmente además de los cargos criminales. La evidencia era sólida, las grabaciones de seguridad, los registros bancarios, el testimonio de Gilberto. Mauro estaba confiado en que podríamos recuperar al menos parte del dinero robado, aunque el proceso sería largo y doloroso. Llegó el momento de hacer las invitaciones. Desbloqueé el número de Mateus y le envié un mensaje tratando de sonar lo más normal posible. Hola hijo, perdona que no he contestado. He estado un poco enferma, solo un resfriado, pero me tenía sin energías. Ya estoy mejor. Quería invitarte a una cena familiar el sábado por la noche en el Bella Notte. Nada fancy, solo quiero reunir a las personas importantes de mi vida para agradecerles su apoyo. ¿Puedes venir? Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Claro, mamá. Me preocupaste con tu silencio. Ahí estaré. Te amo. Leer esas palabras "te amo" me provocó una oleada de náuseas. ¿Cómo se atrevía a escribir eso después de lo que había hecho? Luego le escribí a Renato con un mensaje similar. Mi amor, perdona mi ausencia. He estado enferma y necesitaba espacio para recuperarme. Estoy organizando una cena familiar el sábado y me encantaría que estuvieras allí. Es importante para mí. Su respuesta también fue rápida. Por supuesto, mi vida. Estaba preocupado por ti. Allí estaré. Te extraño.
La facilidad con la que mentían, la naturalidad con la que fingían preocupación, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Estas personas no merecían mi misericordia ni mi silencio. También invité a Daniela, a Mariana y a algunos familiares más. Mis 2 primas que siempre habían sido cercanas a mí, un tío que fue como padre para Mateus cuando su verdadero padre nos abandonó, y la madrina de bautizo de mi hijo, una mujer mayor llamada Natalia que lo adoraba y que siempre hablaba de lo orgullosa que estaba de él. Estas personas necesitaban saber la verdad. Merecían saber que el joven al que habían querido y apoyado durante años los había traicionado a todos con sus acciones. Les dije a cada uno que la cena era una reunión familiar importante, sin dar más detalles. Daniela y Mariana eran las únicas que sabían lo que realmente iba a suceder. Los días previos a la cena fueron torturadores. Ensayaba mentalmente una y otra vez cómo sería ese momento, cómo reaccionarían Mateus y Renato cuando vieran las grabaciones proyectadas en la pantalla grande frente a toda la familia. ¿Intentarían negarlo? ¿Saldrían corriendo? ¿Se pondrían violentos? No sabía qué esperar, y esa incertidumbre me aterraba. Pero cada vez que dudaba, Daniela me recordaba por qué estaba haciendo esto. Ellos te robaron más que dinero, Benita. Te robaron tu tranquilidad, tu confianza, tu capacidad de creer en el amor. Merecen enfrentar las consecuencias públicamente. La noche anterior a la cena no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en la habitación de huéspedes de Mariana, mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba a punto de ganar. Porque aunque esto iba a ser doloroso, también era necesario. Era mi forma de recuperar algo de poder en una situación donde me habían quitado todo. Era mi forma de decirle al mundo que no iba a ser una víctima silenciosa, que no iba a proteger a mis abusadores solo porque compartíamos sangre. El sábado llegó envuelto en una atmósfera extrañamente tranquila. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con fuerza, y todo parecía normal excepto el peso aplastante que sentía en el pecho. Mariana me ayudó a arreglarme. Escogí un vestido color negro, elegante pero sobrio, que me hacía sentir fuerte y seria. Me maquillé con cuidado, no para verme bonita sino para verme presentable, para no mostrar en mi rostro las noches de insomnio y lágrimas. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente de la que era hace 3 semanas. Vi a alguien que había sido destruida pero que estaba reconstruyéndose con cicatrices visibles y orgullo renovado. Llegamos al Bella Notte 1 hora antes de la cena para coordinar los últimos detalles. Gilberto tenía todo preparado. El salón privado estaba impecable, con una mesa larga decorada con manteles color marfil y arreglos florales discretos. La pantalla grande estaba instalada en un extremo del salón, conectada a un proyector que mostraría las grabaciones en alta definición. Gilberto me mostró el control remoto y me explicó cómo funcionaba. Cuando esté lista, solo presione este botón y las grabaciones comenzarán a reproducirse. Yo estaré afuera por si necesita algo, pero este es su momento, señora Benita. Es su verdad la que se contará esta noche. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7 de la noche. Mis primas llegaron primero, alegres y curiosas sobre la razón de la reunión. Luego llegó mi tío, abrazándome con ese cariño paternal que siempre me reconfortaba. Natalia, la madrina de Mateus, llegó con un regalo envuelto en papel brillante. Es para ti, querida. Un pequeño detalle porque sé que has estado enferma. Su dulzura me hizo sentir culpable por lo que estaba a punto de presenciar, pero no había otra forma. Daniela y Mariana llegaron juntas, posicionándose estratégicamente cerca de mí para darme apoyo moral. A las 7:15, Mateus entró al salón. Vestía una camisa color gris y pantalones formales, sonriendo con esa sonrisa que antes me derretía el corazón y que ahora me revolvía el estómago. Se acercó a abrazarme. Mamá, te ves hermosa. Me alegra que estés mejor. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarlo con violencia. Lo abracé brevemente, sintiendo como mi cuerpo se tensaba automáticamente ante su contacto. Él no notó nada. Estaba demasiado confiado, demasiado seguro de que su farsa seguía funcionando. 5 minutos después, Renato hizo su entrada. Llevaba flores en la mano, rosas rojas que probablemente había comprado en la gasolinera más cercana. Se acercó a besarme la mejilla y yo tuve que cerrar los ojos para no demostrar el asco que sentía. Mi amor, qué bueno verte, dijo Renato con esa voz melosa que ahora me sonaba falsa y ensayada.
Me entregó las flores y yo las tomé con manos que temblaban ligeramente, no de emoción sino de rabia contenida. Gracias, murmuré, colocando las flores sobre una mesa auxiliar sin mirarlas realmente. Renato saludó a los demás invitados con esa simpatía artificial que había perfeccionado, estrechando manos, haciendo comentarios amables, comportándose como el novio perfecto que nunca había sido. Mateus conversaba animadamente con su madrina Natalia, quien lo miraba con orgullo maternal, sin saber que en minutos esa imagen quedaría destrozada para siempre. Gilberto apareció discretamente para anunciar que la cena estaba lista para servirse. Todos tomamos nuestros lugares alrededor de la mesa larga. Yo me senté en la cabecera, con Daniela a mi derecha y Mariana a mi izquierda, mis dos pilares de fuerza. Mateus se sentó frente a mí, con Renato a su lado, ambos completamente relajados, sin la menor sospecha de lo que estaba por venir. El resto de la familia llenó los espacios restantes, creando una escena que desde afuera parecía una reunión familiar cálida y amorosa. Qué irónico que estuviéramos a punto de destruir esa ilusión completamente. Los meseros comenzaron a servir los aperitivos. Había conversaciones cruzadas, risas ocasionales, el sonido de copas chocando. Mi tío contó una anécdota graciosa sobre su juventud que hizo reír a todos. Yo apenas probé la comida. Cada bocado se sentía como piedras bajando por mi garganta. Mis manos sudaban frías mientras sostenía el tenedor, tratando de parecer normal cuando por dentro era un torbellino de nervios y anticipación. Daniela me apretó la mano por debajo de la mesa, dándome fuerza silenciosa. Mariana me lanzó una mirada que decía, puedes hacer esto. Y yo sabía que tenía que hacerlo. Ya no había vuelta atrás. Mateus levantó su copa de vino y propuso un brindis. Quiero hacer un brindis por mi madre, la mujer más increíble que conozco, que nos ha reunido esta noche. Mamá, gracias por ser siempre nuestro pilar, nuestra inspiración. Te amamos. Todos levantaron sus copas y repitieron salud con entusiasmo genuino. Yo levanté mi copa mecánicamente, sin beber, sintiendo como esas palabras te amamos se clavaban en mi pecho como cuchillos. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pronunciar la palabra amor con tanta facilidad cuando lo único que había sentido por mí era codicia? Después del aperitivo, antes de que sirvieran el plato principal, me puse de pie lentamente. El sonido de mi silla moviéndose captó la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron gradualmente y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí como mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Respiré profundo, busqué la fuerza en lo más profundo de mi ser, y comencé a hablar. Familia, gracias por estar aquí esta noche. Los reuní porque hay algo muy importante que necesito compartir con ustedes. Algo que cambiará la forma en que ven a ciertas personas en esta mesa. El silencio se volvió denso, incómodo. Vi como Mateus fruncía ligeramente el ceño, confundido. Renato dejó de sonreír y me miraba con una expresión que no podía descifrar del todo. Daniela se había tensado junto a mí, lista para intervenir si era necesario. Continué hablando, mi voz temblaba pero no se quebró. Hace 3 semanas, celebré mi cumpleaños en este mismo restaurante. Fue una noche que creí mágica, especial, organizada con amor por mi hijo. Pero resultó ser una de las noches más crueles de mi vida, aunque no lo supe hasta días después. Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó Mateus con tono que intentaba sonar preocupado, pero que detecté nerviosismo. Estoy hablando de la verdad, Mateus. La verdad que han estado ocultándome tú y Renato. Vi cómo el color abandonaba el rostro de ambos. Renato se movió incómodo en su silla. Los demás invitados nos miraban confundidos, sin entender qué estaba pasando. Natalia preguntó con voz suave, Benita, querida, ¿qué sucede? Pero yo no le respondí. En su lugar, tomé el control remoto que había dejado preparado bajo mi servilleta y presioné el botón. Las luces del salón se atenuaron automáticamente y la pantalla grande se iluminó. La primera imagen que apareció fue la fecha y hora de la grabación, 4 días antes de mi cumpleaños. La cámara mostraba la zona trasera del restaurante. Y allí estaban ellos, Mateus y Renato, reunidos en secreto, conspirando contra mí. El audio comenzó a reproducirse con claridad perfecta en los parlantes del salón. Todo está listo entonces. El viernes la traigo aquí, la mantengo distraída durante al menos 2 horas, y tú haces lo tuyo. La voz de mi hijo sonaba fría,
calculadora, sin rastro del amor que fingía sentir por mí. El salón quedó en silencio absoluto. Todos miraban la pantalla con expresiones de shock creciente. Renato en la grabación respondió con esa sonrisa oscura que jamás le había visto en persona. Perfecto. Ya tengo acceso a su correo electrónico desde hace meses. Con su teléfono puedo confirmar las transferencias sin que ella reciba ninguna notificación. Para cuando se dé cuenta, ya habremos movido suficiente dinero. Escuché como Natalia ahogaba un grito. Mis primas se miraron entre sí con horror. Mi tío dejó caer el tenedor que sostenía, haciendo un ruido metálico que resonó en el silencio. Mateus se había puesto de pie, pálido como un fantasma. Mamá, yo puedo explicar, esto no es lo que parece. Silencio, grité con una fuerza que no sabía que poseía. Todavía no termina. En la pantalla, Mateus continuaba hablando. Mi madre tiene ahorros de toda su vida, casi $120,000 entre su cuenta de ahorros y su fondo de retiro. Es dinero que ella ni siquiera usa, solo lo tiene ahí guardado. Podemos tomar 30,000 sin que ella lo note de inmediato. La voz de Renato respondió con una risa cruel. Tu madre es ingenua. Ha sido facilísimo manipularla. Cree que la amo. Es patético. Esas palabras flotaron en el aire como veneno. Vi cómo las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Natalia. Mis primas me miraban con compasión y furia mezcladas. La grabación cambió a la segunda escena, la noche de mi cumpleaños. En la pantalla se me veía sonriente, feliz, ajena a todo mientras Mateus se levantaba de la mesa. Luego apareció Renato acercándose sigilosamente, tomando mi teléfono, manipulándolo con movimientos expertos durante varios minutos antes de desaparecer. La evidencia era irrefutable, clara, devastadora. Cuando la pantalla se apagó y las luces volvieron a encenderse lentamente, el silencio era ensordecedor. Mateus tenía las manos temblando. Renato miraba hacia la puerta como calculando si podía escapar. Daniela fue la primera en hablar, su voz era puro hielo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Ella sacrificó todo por ti. Todo. Natalia comenzó a sollozar abiertamente. Mateus, yo te bauticé, te vi crecer, siempre hablé de ti como mi ahijado ejemplar. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Mi tío se puso de pie lentamente, su rostro mostraba una decepción tan profunda que era dolorosa de ver. Benita trabajó doble turno durante años para pagarte la universidad. Comía lo mínimo para ahorrarte cada centavo. ¿Y así le pagas? Robándole. Mateus intentó defenderse con voz temblorosa. Ustedes no entienden. Yo tenía deudas, necesitaba ese dinero, ella nunca lo iba a usar. Pero Mariana lo interrumpió con furia. No te atrevas a justificarte. Tenías deudas porque gastabas en lujos que no podías pagar. Podías haber pedido ayuda como persona decente, pero preferiste robar, mentir, manipular. Y lo peor es que usaste el amor de tu madre como arma contra ella. Renato intentó levantarse de la mesa, pero mi tío lo detuvo con un gesto autoritario. Tú te quedas sentado. Vas a escuchar todo lo que Benita tiene que decir. Tomé aire profundo y continué hablando. Mi voz ahora era más firme, alimentada por la rabia y el dolor. Robaron $35,000 de mis cuentas. Dinero que ahorré durante décadas trabajando hasta destruir mi salud. Dinero que era mi seguridad para la vejez. Y no solo me robaron dinero. Me robaron mi capacidad de confiar, mi paz mental, mi fe en el amor familiar. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Pasé semanas sin poder dormir, cuestionando cada decisión que tomé como madre, preguntándome en qué momento fallé, en qué momento mi hijo decidió que yo valía menos que el dinero. Me sentí sucia, usada, estúpida por haber confiado. Ustedes dos, dije señalando a Mateus y Renato, me hicieron sentir que no merecía amor, que era tan patética que hasta mi propia familia podía explotarme sin consecuencias. Mateus intentó acercarse a mí con las manos extendidas, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento tanto. Estaba desesperado, no pensé con claridad. Por favor, perdóname. Soy tu hijo, soy tu sangre. Pero yo di un paso atrás, alejándome de él como si su cercanía pudiera contaminarme. Tú dejaste de ser mi hijo el momento en que decidiste traicionarme.
La sangre no significa nada cuando el corazón está podrido. Un hijo de verdad jamás habría hecho lo que tú hiciste. Un hijo de verdad habría valorado los sacrificios que hice, habría respetado mi confianza, habría venido a mí con la verdad si necesitaba ayuda. Renato finalmente intentó hablar, su voz sonaba desesperada. Benita, yo te amo, esto fue un error terrible, un momento de debilidad. Podemos superarlo, podemos. Pero Daniela lo interrumpió con una risa amarga y sarcástica. ¿La amas? ¿Llamarla patética e ingenua frente a su propio hijo es amor? ¿Planear robarle durante meses es amor? Tú no sabes lo que significa esa palabra. Eres un depredador que encontró a una mujer vulnerable y la usaste hasta que te descubrieron. Las palabras de mi hermana resonaron con verdad absoluta. Renato bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual con nadie. Natalia se puso de pie con dificultad, su rostro arrugado marcado por lágrimas y decepción. Se acercó a Mateus y con voz quebrada pero firme le dijo: yo te bauticé hace 37 años. Le prometí a Dios que te guiaría por el camino correcto. Pero tú elegiste el camino de la traición y la codicia. No puedo seguir siendo tu madrina. No puedo seguir avalando con mi presencia y mi cariño a alguien capaz de destruir a su propia madre por dinero. Se quitó una medalla religiosa que llevaba al cuello y la dejó caer sobre la mesa frente a Mateus. Esta medalla te la regalé en tu confirmación. Ya no la mereces. Ya no mereces nada de lo que esta familia te dio. Mis primas, que habían permanecido en silencio procesando todo, comenzaron a hablar casi al mismo tiempo. Benita, todos sabemos cuánto trabajaste por él. Te vimos envejecer prematuramente por el estrés y el cansancio. Te vimos sacrificar citas, viajes, momentos de felicidad personal para darle todo a ese desgraciado. La otra prima agregó con voz temblorosa de indignación, y pensar que nosotras admirábamos su supuesto éxito. Siempre decías que Mateus era tan independiente, tan responsable. Ahora sabemos que era un parásito esperando el momento perfecto para morderte. Mi tío, que había sido una figura paterna para Mateus durante toda su infancia, se acercó a él con pasos lentos y pesados. Yo te llevé a tus primeros partidos de fútbol. Te enseñé a andar en bicicleta. Te di consejos cuando tuviste tu primer trabajo. Te consideraba como un hijo más. Pero ahora te miro y no reconozco al niño que conocí. Te has convertido en algo monstruoso. Su voz se quebró ligeramente. Tu madre era lo único que tenías de valor en este mundo, y la destruiste por avaricia. No hay vuelta atrás de esto, Mateus. Nos perdiste a todos esta noche. Mateus cayó de rodillas, sollozando de una manera que podría haber parecido genuina si yo no hubiera visto las grabaciones. No, por favor, no me abandonen. Cometí un error terrible, lo sé, pero puedo cambiar. Puedo devolver el dinero, puedo ir a terapia, puedo hacer lo que sea necesario. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como las súplicas de alguien que lamenta haber sido atrapado, no haber cometido el crimen. Mariana se acercó a él y habló con frialdad cortante. Tu error no fue robarle a tu madre. Tu error fue creer que nunca te descubrirían. Si esas cámaras de seguridad no existieran, estarías ahora mismo planeando cómo robarle más. No estás arrepentido del acto, estás arrepentido de las consecuencias. Respiré profundo y saqué de mi bolso varios documentos que había preparado con mi abogado Mauro. Quiero que todos sepan que ya presenté una denuncia formal por fraude ante la policía. Estos documentos son copias de los reportes bancarios que muestran las transferencias ilegales y los retiros no autorizados. Coloqué los papeles sobre la mesa para que todos pudieran verlos. También inicié acciones legales civiles para recuperar mi dinero y obtener compensación por daños emocionales. Mi abogado me aseguró que con la evidencia que tenemos, el caso es sólido. El rostro de Mateus palideció aún más si eso era posible. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. ¿Me vas a meter a la cárcel? Su pregunta estaba cargada de incredulidad, como si genuinamente creyera que el vínculo familiar lo protegería de las consecuencias legales. Tú te metiste solo a la cárcel, respondí con voz firme. Yo solo estoy asegurándome de que la justicia se cumpla. Podías haber enfrentado tus problemas financieros de 1000 maneras diferentes, pero elegiste el camino del engaño y el robo. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus decisiones. Renato intentó levantarse nuevamente.
esta vez con movimientos bruscos que indicaban pánico. Yo no voy a quedarme aquí a escuchar esto. No tienen pruebas de nada. Pero Daniela bloqueó su camino con expresión desafiante. Oh, tenemos pruebas de sobra. Tu rostro en las cámaras robando el teléfono de Benita. Tu voz en las grabaciones planeando el fraude. Las transferencias bancarias que fueron directamente a tu cuenta. Puedes correr si quieres, pero eso solo te hará ver más culpable. La policía ya tiene toda la evidencia. Es cuestión de tiempo antes de que vengan por ustedes. Natalia, todavía de pie junto a la mesa, agregó con voz temblorosa pero clara, y cuando enfrenten el juicio, yo testificaré. Todos testificaremos sobre el carácter de Benita, sobre su bondad, sobre cómo la vimos sacrificarse por ese ingrato. El juez necesitará saber qué tipo de persona fue la víctima y qué tipo de monstruos son los acusados. Mis primas asintieron en acuerdo. Nosotras también testificaremos. Esta familia entera se pondrá del lado de Benita porque ella siempre estuvo del lado de todos nosotros cuando la necesitábamos. Miré a Mateus directo a los ojos, esos ojos que alguna vez miraban al mundo con inocencia infantil y que ahora solo reflejaban desesperación y miedo. Quiero que entiendas algo muy claramente. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque lo que me hicieron es un crimen. Porque si no hay consecuencias, seguirán creyendo que pueden manipular y usar a las personas sin pagar ningún precio. Estoy haciendo esto porque soy más fuerte de lo que ustedes pensaron, y no voy a ser una víctima silenciosa que protege a sus abusadores por vergüenza o por un sentido equivocado de lealtad familiar. Mateus seguía llorando, ahora con sollozos que sonaban casi infantiles. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Haré lo que sea. Devolveré cada centavo. Iré a prisión si es necesario, pero no me odies. No me borres de tu vida. Sus palabras me atravesaron porque una parte pequeña de mí, esa parte que había sido madre durante 37 años, quería consolarlo, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la parte de mí que había sido traicionada, humillada y robada era ahora más fuerte. No te odio, Mateus. El odio requiere energía emocional que ya no tengo para darte. Simplemente ya no te reconozco como mi hijo. Esa relación murió cuando decidiste convertirme en tu víctima. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Renato finalmente se puso de pie y sin decir otra palabra, caminó hacia la puerta con pasos rápidos. Nadie intentó detenerlo esta vez. Su huida era la admisión final de culpabilidad. Mateus lo observó irse con expresión de traición, como si no pudiera creer que su cómplice lo abandonara en el momento más difícil. La ironía no se me escapó. Él me había traicionado a mí, y ahora experimentaba el sabor amargo de ser abandonado por alguien en quien confiaba. Esa era su primera lección sobre las consecuencias de construir relaciones basadas en el engaño y la codicia. Se quedó allí, arrodillado en el piso del salón privado, rodeado de las personas que alguna vez lo amaron y que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Era la imagen perfecta de un hombre destruido por sus propias decisiones. Mi tío se acercó y puso su mano sobre mi hombro con gesto protector. Benita, hiciste lo correcto. Sé que esto te está destrozando por dentro, pero fuiste valiente al exponer la verdad. Muchas mujeres en tu situación habrían guardado silencio por vergüenza o por miedo a romper la familia. Pero tú elegiste la dignidad sobre la comodidad. Eso habla del tipo de mujer que eres. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Porque tenía razón, esto me estaba destrozando. Ver a mi hijo reducido a esta versión patética de sí mismo, ver cómo la imagen que nuestra familia tenía de él se hacía pedazos, era doloroso más allá de las palabras. Pero era un dolor necesario, como cuando un médico debe cortar tejido infectado para salvar el resto del cuerpo. Mariana se acercó a Mateus y le habló con voz que no admitía réplica. Necesitas irte ahora. Tu presencia aquí solo hace las cosas más difíciles para Benita. Ya causaste suficiente daño por una vida. Mateus levantó la vista hacia mí una última vez, con ojos suplicantes que buscaban alguna señal de debilidad, algún atisbo de la madre indulgente que solía perdonarlo todo. Pero yo mantuve mi expresión firme, mis brazos cruzados sobre el pecho como barrera protectora. No iba a ceder. No esta vez. No después de todo lo que había pasado. Él finalmente se puso de pie con movimientos lentos y pesados, como un hombre que carga el peso del mundo. Caminó hacia la puerta sin decir nada más,
con la cabeza gacha y los hombros caídos en derrota. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como si una parte de mi vida se hubiera cerrado también. Era el final de una era, el final de la ilusión de que tenía una familia nuclear amorosa. Pero también era el comienzo de algo nuevo, una vida donde yo era la prioridad, donde mi bienestar emocional y financiero no dependía de complacer a personas que no me valoraban. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente ahora, sin vergüenza, sin intentar contenerlas. Daniela me abrazó por un lado y Mariana por el otro, creando un escudo humano de amor genuino a mi alrededor. Mis primas también se acercaron, formando un círculo protector. Natalia puso su mano arrugada sobre mi cabeza en un gesto de bendición silenciosa. «Llora todo lo que necesites», susurró Daniela en mi oído. «Llora por la madre que fuiste, por el hijo que creíste tener, por los sueños que se rompieron. Pero cuando termines de llorar, vas a levantarte más fuerte. Porque eso es lo que hacen las mujeres como tú. Sobreviven». Y tenía razón. El dolor era inmenso, abrumador, pero no era permanente. Era el precio que tenía que pagar para liberarme de una relación tóxica que me estaba consumiendo desde adentro sin que yo lo supiera. Mi tío propuso que nos sentáramos nuevamente y termináramos la cena juntos, como familia real, sin los impostores que habían contaminado nuestra mesa. «Benita merece estar rodeada de amor verdadero esta noche», dijo con firmeza. Nos sentamos nuevamente, esta vez sin las presencias venenosas de Mateus y Renato. La atmósfera había cambiado completamente. Ya no había pretensiones ni falsedades. Solo había verdad cruda y apoyo incondicional. Gilberto entró discretamente para preguntar si queríamos que sirvieran el plato principal. Yo asentí, sorprendida de descubrir que después de todo lo que había pasado, sentía un poco de hambre. No era hambre física exactamente, sino más bien un reconocimiento de que la vida continuaba, que todavía había placeres simples por disfrutar incluso en medio del dolor más profundo. Durante el resto de la cena, mi familia compartió historias que me recordaron quién era yo realmente. Mi tío habló de cómo me había visto trabajar incansablemente para darle oportunidades a Mateus, como nunca me quejaba a pesar del cansancio visible en mi rostro. «Eras una guerrera, Benita. Y sigues siéndolo. Lo que hiciste hoy requirió más coraje que cualquier cosa que yo haya visto en mi vida». Mis primas recordaron momentos en que las había ayudado sin esperar nada a cambio, cuando una tuvo problemas económicos y le presté dinero sin intereses, cuando la otra pasó por un divorcio difícil y la acogí en mi casa durante meses. «Tú siempre has sido generosa hasta el punto del sacrificio personal», dijeron. «Es tiempo de que alguien te cuide a ti». Natalia, con su voz temblorosa por la edad y la emoción, compartió una oración que había escrito para mí. «Querida Benita, que Dios te dé fuerzas para enfrentar los días difíciles que vienen. Que encuentres paz en saber que hiciste lo correcto. Que tu corazón herido encuentre sanación en el amor de quienes verdaderamente te aprecian. Y que algún día, cuando mires atrás a esta noche, la veas no como una tragedia, sino como el momento en que recuperaste tu poder». Sus palabras me hicieron llorar nuevamente, pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Me di cuenta de que aunque había perdido un hijo y un novio, había ganado algo infinitamente más valioso, la confirmación de que tenía una familia que me amaba incondicionalmente y que estaba dispuesta a defenderme incluso cuando eso significaba enfrentar verdades incómodas. Después de la cena, mientras tomábamos café y los meseros recogían los platos, Daniela sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de todas nosotras juntas. «Necesitamos documentar este momento», explicó. «No porque sea feliz, sino porque es importante. Es el momento en que Benita eligió su dignidad sobre todo lo demás. Es el momento en que esta familia demostró que el amor verdadero implica decir la verdad, incluso cuando duele». Las fotografías mostraban rostros serios pero unidos, manos entrelazadas, abrazos sinceros. Eran imágenes de supervivencia y resistencia. Antes de despedirnos esa noche, mi tío me entregó un sobre. «Esto es de todos nosotros», dijo con voz emocionada. «Sabemos que perdiste dinero y que la recuperación legal tomará tiempo. Esto no es caridad, es familia cuidando de familia». Abrí el sobre y encontré cheques de cada uno de los presentes, cantidades que sumaban casi $10,000. Las lágrimas volvieron a mis ojos. «No puedo aceptar esto», dije débilmente. Pero Mariana cerró mis manos sobre el sobre con firmeza. «Sí puedes y lo harás. Porque así es como funciona el amor real. No te roba,
te sostiene. Esa noche regresé a mi casa por primera vez en semanas. Daniela insistió en acompañarme y quedarse conmigo. Cuando abrí la puerta y encendí las luces, todo se veía igual físicamente, pero se sentía completamente diferente. Era como si el aire mismo hubiera cambiado. Caminé por cada habitación, observando las fotografías de Mateus que antes me llenaban de orgullo y que ahora me provocaban una mezcla confusa de nostalgia y dolor. Daniela me observaba en silencio, respetando mi necesidad de procesar. ¿Quieres que las quitemos?, preguntó suavemente señalando las fotos. Lo pensé un momento antes de responder. Todavía no. Necesito tiempo para decidir qué hacer con los recuerdos. No quiero actuar por rabia y arrepentirme después. Esa noche, acostada en mi propia cama con Daniela durmiendo en la habitación de huéspedes, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había expuesto la verdad frente a toda mi familia. Había visto las caras de Mateus y Renato cuando fueron confrontados con evidencia irrefutable de su traición. Había recibido el apoyo incondicional de las personas que realmente me amaban. Y aunque el dolor seguía siendo intenso, también sentía algo más, un atisbo pequeño pero poderoso de liberación. Los días que siguieron a esa cena fueron una mezcla extraña de alivio y tristeza profunda. Había momentos en que me despertaba olvidando momentáneamente lo que había pasado, y entonces la realidad me golpeaba como una ola fría. Ya no tenía un hijo en mi vida. Ya no tenía una pareja. Pero lo que sí tenía era mi dignidad intacta y la certeza de que había hecho lo correcto. Daniela se quedó conmigo durante 2 semanas completas, asegurándose de que comiera, de que durmiera, de que no me hundiera en la depresión. Mariana me visitaba todos los días, trayendo comida casera y conversación reconfortante. Mi tío llamaba cada mañana para verificar cómo estaba. Esa red de apoyo se convirtió en mi salvavidas. El proceso legal avanzaba lentamente, pero con firmeza. Mi abogado Mauro me mantenía informada de cada desarrollo. La policía había citado a Mateus y a Renato para interrogatorios formales. Renato intentó huir de la ciudad, pero fue detenido en el aeropuerto gracias a una orden que Mauro había solicitado anticipadamente. Mateus, por su parte, contrató un abogado defensor que intentó negociar un acuerdo, argumentando que devolvería el dinero si yo retiraba los cargos criminales. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. No se trata solo del dinero, le expliqué a Mauro. Se trata de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Si los dejo ir ahora, solo les enseño que pueden salirse con las suyas si fingen arrepentimiento. El banco finalmente logró recuperar $25,000 de los $35,000 robados. Las transferencias habían sido rastreadas y bloqueadas antes de que Renato pudiera mover todo el dinero a cuentas offshore como aparentemente planeaba. Los $10,000 restantes habían sido gastados en lujos personales, ropa cara, cenas en restaurantes exclusivos, incluso un viaje que Renato había hecho a la playa sin decirme nada. Cada detalle que descubría sobre cómo habían usado mi dinero era como una pequeña puñalada adicional. Pero también reforzaba mi convicción de que estas personas nunca me habían amado realmente. Para ellos, yo solo era un recurso que explotar. 3 meses después de la cena de confrontación, hubo una audiencia preliminar en la corte. Tuve que enfrentar a Mateus nuevamente, esta vez en un ambiente formal y frío. Él se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa que le quedaba holgada, como si hubiera perdido peso. Me miró con ojos suplicantes cuando entré a la sala, pero yo mantuve mi vista al frente, enfocada en el juez. El abogado defensor argumentó que Mateus era un joven con problemas financieros que había tomado una decisión desesperada, pero que estaba genuinamente arrepentido. Mauro presentó las grabaciones, los registros bancarios y testimonios de Gilberto y de varios miembros de mi familia. El contraste entre ambas narrativas era absoluto. Una pintaba a Mateus como víctima de circunstancias, la otra como predador calculador. El juez escuchó ambas partes con expresión neutra antes de pronunciarse. Este es un caso particularmente perturbador porque involucra la violación de confianza familiar más sagrada, la de un hijo hacia su madre. La evidencia presentada es contundente y muestra premeditación clara. El acusado no solo robó dinero, sino que elaboró un plan sofisticado que requirió semanas de preparación y la complicidad de un tercero. No veo evidencia de arrepentimiento genuino, solo evidencia de remordimiento por haber sido descubierto. Las palabras del juez validaron todo lo que yo había sentido. Mateus fue formalmente acusado de fraude agravado y conspiración. Renato enfrentaba los mismos cargos.
Ambos tendrían juicios separados en los próximos meses. Mientras el proceso legal seguía su curso, yo comencé el trabajo más difícil: reconstruir mi vida emocional. Comencé terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Las primeras sesiones fueron devastadoras porque implicaban confrontar no solo la traición reciente, sino también patrones de toda una vida. Mi terapeuta me ayudó a entender que yo había criado a Mateus con tanto amor y tan poca disciplina que inadvertidamente había creado un adulto que se sentía con derecho a todo sin tener que esforzarse. Usted no causó su comportamiento criminal, me explicó, pero es importante entender los patrones para no repetirlos en futuras relaciones. Aprendí a perdonarme a mí misma por haber sido engañada. Aprendí que la confianza no es una debilidad sino un regalo, y que quienes abusan de ella son los únicos responsables de sus acciones. Aprendí que el amor verdadero no es ciego ni incondicional en el sentido de tolerar cualquier abuso. El amor verdadero también implica establecer límites claros y exigir respeto mutuo. Estas lecciones eran dolorosas pero necesarias. Cada sesión de terapia me acercaba un poco más a la versión de mí misma que quería ser: una mujer fuerte que no permitiría que nadie volviera a usar su bondad en su contra. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, finalmente me sentí lista para hacer algo que había estado posponiendo: limpiar mi casa de los recuerdos de Mateus. Daniela y Mariana vinieron a ayudarme. Empacamos todas las fotografías, los diplomas enmarcados, los regalos que él me había dado a lo largo de los años. No los tiré porque todavía no estaba lista para ese nivel de finality, pero los guardé en cajas en el sótano, fuera de mi vista diaria. Pinté las paredes de colores nuevos: un amarillo suave en la sala que me hacía sentir esperanzada, un verde menta en mi habitación que me transmitía calma. Reorganicé los muebles, compré plantas nuevas, creé espacios que se sentían míos y solo míos. También comencé a reconectarme con partes de mí misma que había abandonado durante años. Me inscribí en clases de pintura porque siempre me había gustado el arte, pero nunca tenía tiempo. Comencé a caminar por las mañanas en el parque, no solo por ejercicio, sino por el placer de sentir el sol en mi rostro y el viento en mi cabello. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local donde conocí mujeres de mi edad con historias similares de supervivencia y reinvención. Cada pequeña actividad era un acto de reclamación de mi vida, un recordatorio de que yo existía más allá de mi rol como madre o pareja. El juicio de Mateus finalmente ocurrió casi un año después de la confrontación. Tuve que testificar, lo cual fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Sentarme en ese estrado, con mi hijo mirándome desde la mesa de la defensa, y contar públicamente cómo me había traicionado, fue desgarrador. Pero también fue catártico. Cuando el fiscal me preguntó cómo me había afectado emocionalmente el fraude, pude finalmente verbalizar todo el dolor que había estado cargando. Me quitó más que dinero, dije con voz clara. Me quitó mi capacidad de confiar en las personas más cercanas. Me hizo cuestionar cada recuerdo feliz que tenía con mi hijo, preguntándome cuáles eran reales y cuáles eran manipulación. Me robó mi paz mental y mi sensación de seguridad en mi propia familia. El jurado deliberó durante 2 días antes de regresar con un veredicto: culpable en todos los cargos. Mateus fue sentenciado a 4 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2 años si demostraba buena conducta. También fue ordenado a pagar restitución completa del dinero robado más daños adicionales. Renato recibió una sentencia similar. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría ni satisfacción, solo un profundo cansancio y un sentido de cierre. La justicia había sido servida, pero eso no devolvía el tiempo perdido ni las ilusiones rotas. Hoy, 2 años después de aquella noche en el Bellanote, vivo una vida completamente diferente. Mi casa está llena de luz y color. Tengo amistades genuinas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. He retomado pasatiempos que había abandonado y he descubierto nuevas pasiones. Todavía hay días difíciles, momentos en que veo a una madre con su hijo adulto y siento una punzada de dolor por lo que pude haber tenido. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes y menos intensos. Mateus me ha escrito varias cartas desde la prisión. Las primeras las leí buscando señales de arrepentimiento genuino, pero solo encontré autocompasión y excusas. Las más recientes ni siquiera las he abierto. Mi terapeuta dice que tal vez algún día estaré lista para considerar algún tipo de relación limitada con él, pero que no hay prisa, que mi sanación es más importante que su redención. Por ahora, he hecho las paces con la posibilidad de que nunca volvamos a tener una relación. Él era mi hijo,
Pero yo también merezco ser tratada con dignidad y respeto. He aprendido que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. Daniela, Mariana, mi tío, mis primas, Natalia, ellos son mi verdadera familia. Son las personas que me vieron en mi peor momento y no huyeron, que me sostuvieron cuando apenas podía mantenerme en pie, que celebraron mis pequeñas victorias en el camino hacia la recuperación. El amor verdadero, descubrí, no es el que se declara con palabras bonitas, sino el que se demuestra con acciones consistentes. Si pudiera hablarle a la mujer que era hace 2 años, la mujer que estaba tan orgullosa de su hijo atento y tan emocionada por su nuevo romance, le diría que sea más cautelosa pero no más cínica. Que confíe en sus instintos cuando algo no se siente bien. Que entienda que pedir ayuda no es debilidad y que establecer límites no es crueldad. Le diría que su valor no está determinado por cuánto puede dar o sacrificar, sino por la fuerza de su carácter y la autenticidad de su corazón. Y le diría que incluso cuando todo parezca perdido, incluso cuando la traición más profunda la golpee, ella tiene dentro de sí la capacidad de sobrevivir, reconstruirse y eventualmente florecer nuevamente. Porque eso es exactamente lo que hice. Sobreviví. Me reconstruí. Y ahora, finalmente, estoy floreciendo.